¿Ahora ya aparece? No, todavía no se ve. Okay. Es que aquí me parece que ya estoy compartiendo. Ya, ahorita sí, ya, doctora. ¿Ya? Ok. Ayer se me había pasado a explicar algo. A ver. ¿Logran ver? Creo que sí. Okay. ¿Siguen viendo la pantalla? Se me había pasado mencionarles que para poder igual leer bien una radiografía, tenemos que tomar en cuenta las siguientes valoraciones. La sínfisis del pubis tiene que abarcar la radiografía tiene que abarcar desde la sínfisis del pubis desde la sínfisis púbica, perdón, hasta las cúpulas diafragmáticas, las apófisis espinosas, no sé si logran observar la flechita, se tienen que encontrar alineadas y equidistantes a las ilíacas y tienen que estar simétricas. Al tomar en cuenta estos detalles, nosotros vamos a poder valorar que la radiografía que estamos observando fue tomada de una forma adecuada. Ahora, en cuanto a lo que nos quedamos ayer, hoy les traje este ejemplo en donde aparecen las densidades básicas. El número 1, como pueden observar en la imagen en donde aparece el seno del huequito, usualmente el aire va a ser radiolúcida, perdón. Eh, Al momento de ser radiolúcida, se va a encontrar una forma más oscura, se va a encontrar de una forma negra y como dice, este tipo de densidad lo vamos a encontrar tanto en elementos aire o en el gas. Estos los podemos encontrar ya sea en los pulmones o en tubos digestivos. El segundo, la segunda densidad que vamos a encontrar va a ser la grasa. Esta la vamos a encontrar en un tono gris y esta va a absorber un poco más de radiación. Y esta usualmente la podemos encontrar en los músculos, en el abdomen, y lo más común es cuando se encuentran rodeando las vísceras. Como pueden ver aquí, el contorno de la línea, no sé si van siguiendo la flechita del seno, es un claro ejemplo de cómo podemos encontrar la grasa, eh, la densidad de la grasa. Es ese tono de gris, pero no es un gris tan oscuro. Ahora, en cuanto al agua y a las partes blandas, como ya habíamos mencionado ayer, esta va a tener un tono gris claro, como podemos ver en el número 3. Aquí, algunas veces esto no significa que la estructura va a ser completamente líquida. Como les había mencionado ayer, el agua, ya sean sangrados, hay que diga la sangre, o los órganos blandos, suelen tener siempre la mayor densidad, la misma densidad. Ahora, en cuanto Doctora, ¿se ve el líquido? a las partes óseas, disculpe, ¿Se ve el el líquido en el líquido se va a abdomen? ver, no se va a ver, Entonces, ¿para qué lo a nombramos el menos líquido? de... Ok, entonces el Al líquido menos queda que quede, omitido en el doctora. abdomen. Pero ¿Cuál es en el único, el cuál es abdomen el normal. único, perdón, cuál es el único nivel que Gracias, se puede Natasha. observar? Doctora, ¿cuál es el Disculpe, único doctor, no nivel? le...
¿Cuál es el único nivel que pudiésemos encontrar normalmente en una placa simple de abdomen? Podemos encontrar líquidos quizás en el intestino delgado. ¿Se ve el intestino delgado normalmente? No, solo, solo se logran distinguir por los contornos de tejido óseo. Bueno, entonces sigo con la siguiente. En cuanto al calcio, al tejido óseo, disculpe doctor, no lo escucho. Doctora, y entonces cuando decimos el aire es radiolúcido, ¿radiolúcido En es la imagen se va a ver patológico luz. o es normal? El radiolúcido depende del tejido en el que lo encontremos, pero en el aire es normal. Y entonces, ¿usted se refiere al aire como radiolúcido o como aire? Como radiolúcido. No, doctora, si yo le digo radiolúcido, ¿usted a qué se refiere? Lo radiolúcido es patológico, doctora. Okay. Pero cuando yo le digo es gas o es aire, ¿usted sabe dónde está el gas y dónde está el aire? El gas lo podemos encontrar en el colon. ¿Por qué? De hecho, aquí les traía una imagen de las posiciones en las que podemos encontrar los gases. Ay, aquí está. Los vamos a encontrar de acuerdo a la posición en que tomemos la radiografía. Si lo encontramos en el antrogástrico, en el colon transverso y en el colon sigmoides. Como dice la imagen, el gas usualmente va a ascender de manera ventral. Y cuando tomamos la radiografía en decúbito prono, estos gases van a ocupar el fondo gástrico, el bulbo duodenal, el colon ascendente, el descendente y el recto. El gas va a ascender de una forma, pero dorsal. ¿A eso se Así se ven refería? las imágenes en la placa simple de abdomen, doctora, así como está la distribución que nos está dando usted. Así es como lo podemos observar los gases. En Pero es el igual a número lo que nos 4, estuvo explicando ahorita. Es igual a lo que nos estuvo explicando seguro, ahorita. No, doctora, es totalmente diferente a lo que está poniendo en la placa simple. Ahí donde está el gas. ¿Dónde se ve la cámara gástrica, doctora? no se observa. Y entonces, Está en el número 3, el aire en la cámara gástrica.
Pero entonces, ¿por qué no se observa? Quizás sea por la posición en la que se está tomando. Pues el supino es de pie, ¿no? Ujú. Y entonces, la técnica De para cúbito ver la... supino, disculpe doctor, no lo escucho. Sí, ¿cómo se tomó esa placa simple? ¿Cómo está tomada esa placa simple de abdomen? Sería en decúbito supino. Ok, de acuerdo, perfecto. Y entonces, ¿dónde está la cámara gástrica? La cámara gástrica está en el número 3, que los numeritos rojos, ahí podemos encontrar el aire que se encuentra en la cámara gástrica. Esa es la cámara gástrica y si recuerdan la otra imagen que les proyecté, decía que usualmente los gases se observan se observan un poco más eh, en el colon transverso, que es el número 12, a partir del número 12 hasta el número 5, aquí podemos ir observando los gases. Y el número 4 es el ángulo esplénico que podemos observar que va siguiendo. Okay. Ahora, en cuanto a cómo vamos a observar los tejidos óseos, las partes óseas, estas las vamos a encontrar en un tono blanco claro. Y otro elemento que igual vamos a encontrar del tono blanco, pero la diferencia va a ser que este va a ser un blanco brillante, van a ser los grafías, que estos elementos no los vamos a encontrar de forma natural. Me refiero al tono blanco brillante, no va a ser una forma normal en la que vamos a encontrar la placa, a menos de que hayan contenidos que el paciente haya consumido algún contraste oral para, para alguna parte del órgano. Ahora, en cuanto a la grasa, esta la vamos a encontrar como líneas grasas del abdomen. Podemos observar a la línea del borde posterior inferior derecho del hígado, que es esta línea gris, e igual a la línea esplénica, que esta va a ser el polo inferior del vaso, a la línea renal de la grasa perirenal. Igual vamos a ver a las líneas del flanco, que es el tono rosadito que tenemos en la imagen, eh, a las líneas del psoas, como pueden observar aquí en la otra radiografía que tenemos, es la línea roja que aquí les puse. Ahora igual podemos observar lo normal es que observemos las líneas de los músculos de la pelvis menor en niños y también a la línea vesical. Cuando esta la vamos a encontrar usualmente cuando la vejiga se encuentre llena. Doctora, se ve en este Y caso, igual, doctora Beatriz, sí, se dígame. ve en la radiografía del lado derecho, izquierdo, bueno, del lado Ajá. derecho, se ve el vaso.
Del lado izquierdo no se ve. ¿Y la vejiga? Tampoco. ¿Las líneas peritoneales del flanco? Esas sí se logran distinguir. ¿Cuáles son, doctora? No sé si ven la flechita que les estoy marcando. Son estas, las del flanco. Porque a un lado están las líneas de la densidad ósea, que es lo que podemos ver como de relleno. Pero es una línea que va desde la Pero esa es la de parte blanda, ilíaca doctora. hasta las costillas. Pero esa es la pared abdominal. Las partes blandas de la cavidad abdominal, la que va de cresta hasta hasta arriba de las costillas. Me refiero a esta que acabo de marcar de celeste. Esta. Esas son las líneas del flanco. Y lo que está a un A lado, ¿qué esas es, me doctora? refería. Las que están en el borde, ¿cómo se llaman? ¿Perdón? Permítame tantito. Permítame, ahorita se lo voy a marcar para ver si está ahí. ¿Se refiere a esto? Esos son... ¿Se refiere a eso, doctor? Sí. Sí. Eso lo podemos tomar como las partes blandas. Puede ser tejido subcutáneo. Es la grasa abdominal, doctora. Por eso, Okay. pudiese Entonces, pasar a sería otra placa. ¿Puede pasar a otra placa, a la anterior? a esa. Dígame, ¿sí? Dígame ahí dónde se ven las líneas peritoneales. Ahí no se pueden ver. ¿Por qué? Pase la otra, doctora. Quizás porque está mal tomada. Ah, igual tenemos esta. Ahí. Aquí tenemos esta. Aquí sí la podemos. Sí, ahorita se las marco. Ah, las líneas peritoneales, de favor. Sí. Permítame un momento, es que está cargando mi flechita. Aquí se pueden observar, no se observan de una forma tan adecuada como la No se ven, embarazada, pero aquí no se ven. Eso no es. se ve ligeramente. ¿Mandé? Eso muy Le raro o es estaba la primera comentando vez que que si lo ve. Bueno, pero bueno, son hallazgos que no se encuentran normalmente, doctora. Siempre vamos a ver la línea, las partes blandas, lo que es la grasa peritoneal, esa sí la vamos a ver siempre. Siempre, lo que son el borde de la grasa del abdomen, siempre lo vamos a ver. Las líneas peritoneales, pues, es algo que no es
No lo vamos a ver como si viéramos el hígado o viéramos las crestas o la columna. Son hallazgos que prácticamente rara vez se ven, como dice usted, sí, se ve la imagen en la placa que usted está exponiendo. Pero lo que quiero llegar es que es algo que prácticamente no lo vamos a buscar intencionalmente. ¿Para qué me sirve, doctora? Ok, entonces paso a la siguiente. Con esto de tejido óseo terminaríamos lo que es las partes, lo normal que podemos encontrar en el abdomen. Ahora vamos a ver lo anormal que quizás podemos encontrar. Ok. Usualmente en el hígado, cuando encontremos una hepatomegalia radiológica, este va a sobrepasar la cresta ilíaca. Y también algunas bibliografías nos mencionaban que la vesícula biliar, esta, lo normal es que no sea visible en las radiografías, que solo van a ser visibles cuando, cuando esta tenga algunas calcificaciones. Ahora, en cuanto a las líneas del SOAP, nos mencionaba que cuando encontremos una patología, por ejemplo, cuando este tenga una pérdida de simetría, al momento de comparar ambas líneas del SWOT, esto nos puede indicar que va a tener un desplazamiento o quizás sea un borramiento de las líneas del SWOT, y esto va a ser un signo de alarma que puede sospechar una patología, ya sea retroperitoneal. Igual, nos decía que lo normal en los rayos X de abdomen es de que no sean visibles las glándulas suprarrenales, pero estas solo van a poder ser visibles a menos que estas estén calcificadas o que estas desplacen al riñón del tamaño, desplacen el riñón hacia abajo cuando estas aumentan de tamaño. Igual, en cuanto a las líneas del flanco, estas usualmente se van a encontrar laterales al colon y el borramiento de estas puede indicar una citis o una citis. Ahora, en cuanto a la vejiga, esto usualmente no se puede observar cuando está vacía. Por eso se debe valorar también el tamaño de, ya sea del globo vesical, y su borramiento, el desplazamiento por una compresión, nos va a sugerir la existencia de ciertas masas. Esto nos, esto puede ser ya sea por hematomas, adenopatías. Ah, ahora, Doctora, igual, en cuanto al... ¿se ven los Disculpe. hematomas o adenopatías? ¿Se ven en la placa simple abdomen? Es que insisto, son elementos que probablemente el libro lo traiga, pero la cadena ganglionar, ¿dónde la vamos a ver? ¿Dónde la vemos en la placa simple abdomen? O un hematoma, ¿dónde lo vamos a ver? ¿A qué nivel va a estar el hematoma? Si hubiese el hematoma, ¿cómo lo vemos? Radiológicamente. Pudiese ser que está muy aumentado de tamaño. Eh, ¿Cuál, doctora? ¿Cuál estaría aumentado de tamaño?
Perdón, si hubiese un hematoma, se puede decir que no tuviese una simetría, por ejemplo, en los intestinos. Si encontráramos un hematoma ahí, el contorno de la grasa se perdería. Ajá. Vemos el. No, doctora, no, los hematomas no se ven. ¿No? ¿Deformación de qué órgano? ¿O de qué grasa? Es que como les mencioné igual en la clase pasada, bueno, Ajá. en las bibliografías en las que me pasé, me mencionaban que todos los órganos tenían un contorno de grasa, tanto los órganos como los músculos, y eso es lo que vamos a ir observando en cuanto a las radiografías. Sí, pero donde hay grasa, ¿qué puede haber para Era que una... lo podamos determinar como un problema a ese nivel? Se podría decir que puede haber una asimetría o una... No, Doctora, en esa no sé, placa, doctor. ¿qué patología hay? Que no me hubiera gustado empezar con patología, pero ¿qué patología hay en esa placa simple? Yo no encuentro ninguna. ¿Qué diferencia existe entre el SOAP del lado derecho y del lado izquierdo, doctora? Que del lado derecho sí se puede observar y del lado izquierdo no. ¿No es al revés? Del lado derecho de la placa, ¿de qué lado está el hígado, doctora? Del derecho Entonces, ¿qué línea no se ve? no se ve la izquierda. No, la derecha no se ve, doctora. La derecha. ¿De qué lado está el hígado? Derecho. Es izquierdo para usted, derecho para el paciente. Siempre la radiografía nos vamos a Okay. ver en espejo. Ok, entonces sería del lado derecho que no se ve. Así es. Y además se ven niveles y se ve una asa centinela en la cresta ilíaca. ¿De qué pudiesen Uh-huh. tratarse? ¿De alguna enfermedad retroperitoneal? ¿Como cuál? No sé, doctor. En este caso, pudiésemos pensar por lo que los hallazgos radiológicos, el borramiento del SOAPS del lado derecho, en que hay un proceso abdominal, hay líquido y eso es lo que nos va a provocar el borramiento del SOAPS, la inflamación y el acúmulo de asas o de lo que nos protege. ¿Cómo se llama lo que nos protege en el abdomen? El el epiplón, doctores. Y eso puede ser o condicionar a que no, que esté borrando el SOAPS. Por eso no me quería yo meter en patología, doctora.
Entonces, cuando nos marcan, ahí está, esa que tiene usted, esa que acabo de poner, doctora. ¿Esa? Ahí que vemos, esa, ahí que vemos. Ahí podemos ver calcificaciones. Exacto. Y en el sitio donde está la flecha del lado izquierdo para mí, derecho del paciente, ¿qué se observa? ¿Se refiere a esta? En, en donde Sí, aparece en la primera radiografía. sí, ahí. Sí, esos pueden ser los biliares. Perfecto. Esos son los cálculos biliares. Sí. Y Se ve en la perfectamente. siguiente radiografía, Sí, sí, en esas pueden ser, como les había mencionado, que el páncreas usualmente no se ve, al menos que tenga calcificaciones. Y aquí estas pueden exacto. ser calcificaciones pancreáticas. Y estas usualmente Fíjese, se suelen encontrar a nivel de la L1 y de la L2. así es. ¿Y cómo está usted manejándolo, doctora? ¿Cómo se nombra? ¿Como imágenes radiopacas o como calcificaciones? Imágenes radiopacas. ¿Me escuchó? ¿Perdón? Dije que como imágenes radiopacas. Son calcificaciones, doctora. Fíjese la diferencia que existe en la interpretación de un órgano macizo son calcificaciones. Y las imágenes radiopacas o radiolúcidas, ¿dónde se presentan? ¿Cómo dice la placa de la vesícula biliar, doctora? La placa la vi más radiopaca. ¿Radiopaco es normal o patológico? Es patológico. Es patológico. Entonces solo lo podemos nombrar cuando decimos, cuando nos referimos a qué. Disculpe, doctor, se cortó su audio. Cuando nos referimos a qué, cuando decimos radiopaco. ¿Se podría decir cuando nos referimos a calcificaciones? Ah, no, doctora, las calcificaciones son acúmulos de, de calcio. Y sí, sí se puede decir, pero es en vísceras macizas. El hígado, ¿cómo le decimos cuando encontramos imágenes blancas? No sé, doctor. Calcificaciones, doctora. Calcificaciones en el hígado porque es una víscera maciza. Pero cuando hablamos de imágenes mixtas o hablamos de imágenes radiopacas o de imágenes radiolúcidas.
¿Cuáles son qué características tienen los cálculos que están ahí en la vesícula biliar? ¿Qué características tiene? Que en sí estas forman un anillo externo. Exacto. Entonces tienen calcio y ¿qué más tienen? ¿De qué se forman los cálculos de colesterol de la vesícula biliar, de colesterol? Si usted le quita la imagen que tiene la calcificación en el borde, ¿se verían los cálculos de colesterol? Veríamos. Doctora. No sé, doctor. No se verían, doctora. Los cálculos de colesterol no se ven en una placa simple de abdomen porque son radiolúcidos. Pero cuando cuando son mixtos, cuando tienen calcio, sí se ven. Entonces estamos hablando de cálculos o imágenes de mixtas. Entonces estamos hablando de que hay radioopacidad y radiolucidez. Solo en los cálculos cuando hablamos de radiopaco, solo cuando hablamos de cálculos. Vísceras huecas. Cuando hablamos de una placa simple de abdomen y vemos una imagen sugestiva a un cálculo urinario, ¿cómo le decimos? Si se ve. ¿Imagen qué? Radiopaca. Cuando vemos una placa en un vaso, ¿cómo le llamamos? En un vaso sanguíneo, en una arteria. Placa ateromatosa. Calcificación. Cuando hay una imagen redonda en el intestino grueso, ¿cómo le llamamos? Flebolito. Doctor, eso sería todo en cuanto a radiografía abdominal. Beatriz, muy bien. De verdad que muy bien, pero hay algunas cosas que quiero dejar bien establecida con ustedes, por favor. La técnica de la placa simple Sí, abdomen, no doctor, vamos a avanzar. Dígame, doctora. Sí, es que Dígame lo que usted. pasa es que ustedes con el primero que vemos. ¿Me escucha? ¿Perdón? Sí. Lo que pasa es que con usted es el primer doctor con el cual realmente vemos radiografías en sí, y por eso la mayoría de nosotros pues desconocemos mucho de ese ámbito. Y en cuanto a mi exposición, yo me basé, leí un artículos y Está manuales de perfecta su radiografías porque exposición, estaba... doctora. Su exposición está muy bien, da muchos datos, pero hay que centrarnos. Si yo hablo de generalidades de la placa simple de abdomen, como lo hizo usted, que son hallazgos que podemos ir viendo, que pueden aparecer en las radiografías, es válido. Pero lo importante es conocer lo básico de una placa simple de abdomen. Esto lo he hecho mucho tiempo.
y quiero que se aprendan lo más importante de la placa simple abdomen. ¿Cómo ponen ustedes una placa simple abdomen para empezar? ¿Cómo lo ponen en un negatoscopio? ¿Cómo debe ser colocada para que podamos interpretarla correctamente la placa? ¿Nadie? Doctor, bueno, hablo por todos mis compañeros cuando le repetimos que no hemos llevado nada de radiología ni nada por el estilo. Entonces, desde eso básico no lo conocemos, así que no le sabríamos contestar de buena manera lo que usted nos está preguntando. También le quisiera pedir que si nos lo puede explicar así como si fuéramos niñitos, porque no entendemos nada de este tema y la verdad sí nos preocupa. Pero, bueno, nada más eso, ¿no? Que le pido, por favor, que nos enseñe desde cero. Está bien, doctora. Sí, yo lo sé, doctora, pero ¿cuántas placas han colocado, han visto? ¿Ninguna? ¿Ninguno de ustedes? La doctora Beatriz acaba de exponer ahorita lo que es la placa simple. ¿Y cómo colocamos una placa de simple, doctora Beatriz? Para empezar, pues. Porque lo primero que tenemos que ver es... Ya vimos que los elementos que tenemos que estudiar... Creo que ninguno ha hecho, pero en cuanto a lo que yo estudié sí, bueno, en sí para que podamos observar bien la posición, lo primero que tenemos que hacer es ver el nombre del paciente en dónde está rotulado y nos daba un tip, un artículo que estudié que decía que el nombre siempre tiene que estar sobre el lado izquierdo y que usualmente se encuentra en el borde inferior izquierdo y que en base a del lado que esté rotulado el nombre va a ser como nosotros vamos a tomar la radiografía para poder ponerla en una posición adecuada. Igual, antes de poder interpretarla, tenemos que verificar en cuál es la posición que ellos nos están entregando. Por ejemplo, si yo pedí una anteroposterior y ellos me están dando una posterior-anterior, igual tenemos que ver eso. Igual otro, decir nuestra radiografía, por ejemplo, que por error nos hubieran puesto que es una anteroposterior y realmente es una posterior anterior, nos decía que nos teníamos que fijar de la burbuja gástrica, que en la posterior anterior, en la burbuja gástrica, en la burbuja gástrica se puede ver. A ver, eso que acaba de decir, y si no, en cuanto otro punto que clave que nos daban igual muchos manuales era que y si no tiene, igual nos podemos fijar en cuanto a las clavículas y a las escápulas. Si en nuestra radiografía las escápulas se encuentran fuera, quiere decir que es una anteroposterior. Nuestras escápulas, doctora. ¿Hasta dónde llega la placa simple de abdomen? ¿Cuáles son los niveles de la placa simple de abdomen? Ahora, le puedo decir a la doctora Beatriz, y si en un momento dado
no le ponen nombre a la placa simple, ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo se imaginan que nos haríamos para colocar la placa? Doctora Beatriz, bienvenida. Estamos hablando de que si no tiene el nombre del paciente, porque no todas las placas lo tienen, ¿qué hacemos? ¿Cómo se guía para poder poner una placa o colocar bien una placa? Si es anteroposterior, ya dijimos por qué es anteroposterior, qué características tiene. Que vamos a valorar qué, el contenido abdominal. Y si es posterior anterior, ¿qué vamos a valorar? ¿Es un abdomen qué? Pues, si es posterior anterior, como les había mencionado, igual podemos ver de qué lado se encuentra los gases. ¿Por qué los gases, doctor? O igual nos decía que no, disculpe, me confundí en cuanto a lo que estaba preguntando. Bueno, ok. En lo de abdomen nos mencionaba también que debemos de ver la sínfisis púbica. La sínfisis del pubis. Ese, ¿y qué más? Debemos de ver lo que es la sínfisis púbica, que esta en sí tiene que abarcar hasta el diafragma, y en estas, también conocidas como las cúpulas diafragmáticas, también tenemos Doctora, que observar lo que son las apófisis espinosas. vemos el diafragma en las placas simples de abdomen. No, no vemos el diafragma, doctora. Solo que fuera una placa muy alta, muy alta, que estuviéramos viendo parte del abdomen superior, pensando, no sé, en una pancreatitis o pensando en una patología alta. Pero bueno, como dicen, si yo se los digo, se les va a olvidar, pero ok. Hay que ver siempre del lado derecho. El hígado es el único órgano que no puede ser sustituido por nada. Los gases los podemos sustituir si le quitamos el estómago, si hacemos una colostomía y modificamos la estructura del colon, ya no es lo mismo. Podemos quitar un, un riñón o podemos quitar los dos riñones y tener trasplante renal y además seguir viviendo, pero el hígado no. El hígado siempre tiene que estar presente. Y el hígado es del lado derecho del paciente, izquierdo de nosotros. Eso es lo primero que tienen que ver. Que checar de qué lado está la imagen hepática para que puedan colocar, tenga nombre, no tenga nombre, tengas marca, no tenga marca. La placa no tiene nada. A ustedes lo único que les va a ayudar es la imagen hepática. Es para poner eso. Ahora, dentro de la calidad de una placa, tenemos que valorar, ¿qué valoramos, doctora Beatriz, en una placa simple de abdomen? ¿Qué es lo que tenemos que valorar para ver si está bien tomada o no? Era lo que le estaba diciendo hace un momento. A ver, dígamelo, repítamelo, por favor. Equidistante a las crestas ilíacas. Que las apófisis espinosas tienen que estar alineadas. ¿Y eso cómo lo Esa es una de podemos, las cómo lo principales valoramos, características, doctora? y que estas tienen que estar equidistantes. Es un elemento, ¿qué más? Ahora, como usted dijo, otro elemento para saber
el hígado, el borde hepático más que nada. Ya, ese ya lo valoramos hasta para colocar la placa adecuadamente. Que sepamos que es del lado derecho del paciente, izquierdo de nosotros, y que podemos valorar adecuadamente la placa. Ahí no hay pierde. ¿Qué más? Que las crestas, ok. Que las espinas, ok. ¿Qué más? De lo que yo había investigado, eso era todo lo que teníamos que observar. Bueno, dentro de la técnica también tenemos que ver que la placa esté alineada, que el paciente esté alineado para el chasis, que la paciente no esté rotada, que no tenga alteraciones en la posición al alinear a la paciente o al paciente. Son indicaciones específicas para ver que va a salir una placa bien tomada, sobre todo en la técnica. ¿Qué más tenemos que ver de la técnica? La penetración de una placa, doctores. ¿Qué más tenemos que ver de la es importante si está bien penetrada, está normal o está poco penetrada? ¿Cómo se ven las radiografías, doctores? Es cuando se dice que una radiografía está quemada. Entonces, una placa penetrada en un paciente que no tiene grasa, que es delgado, y que se le toma con un rayo o una penetración importante, fuerte o alto, para no decirle fuerte, alta penetración, las placas se ven como quemadas. ¿Cómo las podemos interpretar? Sería la sobreexposición, pues no permitiría establecer bien los bordes blandos, porque realmente tendríamos un contraste muy alto en el que o vemos algo, o vemos, digamos, o evaluamos solo partes óseas o no evaluamos nada, ¿no? Yo sí lo estoy entendiendo. Por eso, pero si yo tengo una placa negra, oscura, penetrada o quemada, ¿puedo valorar bien las partes blandas de una placa simple abdomen? No. A veces ni las partes óseas. No, doctor. No, pero entonces, ¿qué pasa si el rayo en una persona gorda como yo le ponen una radiografía me ponen un rayo como la de usted, doctora, que es poco la intensidad? ¿Cómo se va a ver la radiografía? ¿Cómo se ve la radiografía? Si no es negra, penetrada, oscura, ¿cómo se va a ver? ¿Cuál es lo contrario? A ver, blanca. Blanca, blanda. Tenemos química. Ok, doctores. He tenido una audiencia de entre 23 y 25 alumnos. Por favor, no he visto ni pasado lista, pero no se vayan a quejar las gentes que no han estado a la hora del examen. ¿De acuerdo? Es decisión de ustedes y yo sé quiénes están participando, quiénes están trabajando. Entonces, mañana vamos a terminar lo que es la placa simple, como dicen. Pues díganoslo, doctor. El problema es que entra por aquí y sale por acá. Yo se los digo con muchísimo gusto. Lo que queremos es que participen. Si no participan, lo que se pierde. Ok. Estudien mucho. Gracias, doctora Beatriz. Estuvo muy